aquí en la casa de Dios, y aquellos que nos acompañan desde casa. Los saludamos esta mañana con mucho cariño y les decimos, tienen que venir porque esto aquí está prendido por el fuego del Señor y por la presencia de estos pequeñitos que vinieron a alegrarnos la mañana de tempranito. Esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Tres llamados. Tres llamados. Y cuando en la iglesia cristiana con frecuencia escuchamos la palabra llamado, y en diferentes contextos la empleamos, pero hoy quiero hablarte específicamente de tres personas que, como la misma palabra lo dice, fueron literalmente llamados, fueron solicitados por alguien con un propósito. Cuando tú llamas a alguien, ¿verdad? Lo estás nombrando, ¿verdad? De pronto dices, fulanita, Andrea, Carlitos, ¿verdad? Usted está llamando, está nombrándolo, está tratando de llamar su atención para hacerle venir, para convocarle, para citarle. Y yo no sé si a usted le pasó alguna vez, pero cuando a usted lo llamaban, para algo, usted de pronto, ¿cómo se experimentaba? De pronto un temor, ¿verdad? De pronto experimentaba algo desagradable. De pronto usted decía, ¿y ahora para qué me estarán llamando? ¿Quién sabe qué me irán a decir, verdad? Y es como algo que a mí me pasa con frecuencia con los estudiantes cuando yo los llamo a la oficina. Fulano, te llama la hermana Marta. Entonces llegan como pálidos, con nerviosismo, y la primera pregunta que dicen, ¿y yo qué hice? O también dice, ¿es para algo bueno? No sé, ¿verdad? Será la conciencia que nos acusa a veces, ¿verdad? O también puede suceder que a veces a ti alguien te llama, ¿verdad? A mí me da un poco de cosa cuando una de mis hijas me llama y me dice, mamá, y yo digo, ¿qué necesitas? No tengo plata. Ya me pongo nerviosa cuando me llama porque algo necesita, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos cuando alguien nos está llamando, y peor si te dicen que el jefe te llama, ¿verdad? Te llama el jefe. Lo primero que nos preguntamos es, ¿para qué me está llamando? ¿Qué está sucediendo? Y bueno, hay tres personas específicas que quiero hablarte esta mañana, que un día fueron llamados. Un día alguien les dijo, ven acá, con un propósito diferente, pero fueron llamados. Así que espero en Dios que este mensaje, esta palabra que Dios nos está dando pueda dejar una huella, una enseñanza en tu corazón. Así que vamos a orar. Hoy, Señor, te adoramos. Padre, tenemos tantos motivos para bendecirte. Señor, son incalculables tus obras, tus maravillas. Hoy nos abandonamos, Señor, en tu presencia y pedimos, Señor, que lo que no nos has dado hasta el momento, Señor, lo que no hemos recibido hasta el momento, Señor, antes que se termine esta celebración, podamos estar recibiendo tu paz, tu presencia, porque lo que tú siempre dejas en nuestros corazones y en nuestras vidas siempre será algo bueno, Señor. Porque tus planes para mí siempre serán de bienestar y nunca de mal. Señor, yo oro para que toda la congregación y aún los que están en casa experimenten, Señor, ese bienestar y esa paz y esa presencia tuya que es poderosa, que dice tu palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Podamos experimentar eso, Señor. Plenitud de gozo de ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera persona que quiero esbozar este testimonio de este llamado, lo he titulado El llamado de uno que perdió todo. El llamado de uno que perdió todo, lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Y bueno, a veces escuchamos historias de personas que nos parecen irreales. ¿Cuántos han escuchado alguna vez historias de personas que uno dice, mentira, increíble que alguien haya pasado por eso, ¿verdad? Historias que parecen irreales, pero de personas de carne y hueso. A veces uno, cuando ve algo, por ejemplo, en televisión, uno dice, ¿quién sabe cuánto le estarán pagando para que diga eso?
pero nosotros hemos conocido testimonios de personas que han pasado situaciones tan difíciles y que no parecen ciertas. Pero el Antiguo Testamento nos menciona la historia de un niño de 5 años, un niño que a los 5 años ya estaba en peligro de muerte, y es la historia de Mefiboset. Dice la palabra del Señor que cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que siga todavía, que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, le preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el cielo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Wow, grandiosa noticia, ¿verdad? Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un pequeño hijo llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset, y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Una historia fascinante, una historia increíble. Y Mefiboset, el mismo día que perdió a su familia, quedó en una condición de discapacidad. De pronto usted ha conocido esta historia, y en la palabra pues aquí dice que estaba lisiado, y esto tiene que ver con una lesión permanente que tenía en sus extremidades, pues por causa de un golpe, de una herida, algo le hubiera causado daño. Y cuando nosotros de pronto, recordando para aquellos que hace rato no leen esta historia, tiene que ver cómo la nana de Mefiboset a los 5 años, cuando trataba de salvarlo de la muerte, en esa huida dejó caer a Mefiboset a sus 5 años, y a partir de ahí él quedó en ese estado de discapacidad de ambas piernas. Y bueno, yo me ponía a pensar que en realidad Mefiboset a sus 5 años no tenía la edad para decidir dónde iba a crecer. Alguien lo llevó allá, alguien lo llevó a Lodebar, alguien decidió por él en ese momento de la vida, ¿verdad? ¿Dónde iba a establecer a este pequeño? Y Lodebar, cuando nosotros buscamos en el diccionario, pues es un lugar donde era desértico, era un lugar seco, era un lugar sin pasto, era un lugar de destierro, era un lugar donde no había palabra, era un lugar de abandono, de desprecio. Y bueno, de pronto era el lugar incorrecto para establecer a un pequeño, pero era un pequeño que había perdido muchas cosas. Y bueno, lo primero que pensé cuando leía esta historia era lo maravilloso de la escritura, que mantenga en esta preciosa palabra una situación como esta,
donde habla de una persona que tiene una condición de discapacidad. Habla de una persona que por una situación llegó a ese estado, pero más significativo, que fue restituido por el rey. Qué lindo, ¿verdad? Fue restituido a pesar de todas las cosas que había pasado. Pero aunque había una promesa, porque David y Jonatán se habían hecho una promesa, que si algo ocurría, el otro iba a cuidar de la familia si moría, ¿verdad? Pero algo que mientras leía anoche, ciertamente en el versículo 3 dice: el rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? O sea, en este momento él ya no está hablando del pacto que tenía con Jonatán. Ahora David está hablando de la misericordia de Dios. Y sabes algo, hermanos, que la misericordia de Dios sobrepasa cualquier pensamiento humano. La misericordia de Dios sobrepasa, va más allá de cualquier acuerdo que yo te pueda decir. Sabes que nosotros los seres humanos podemos olvidar rápidamente las cosas. Yo te puedo decir, te prometo que te voy a llamar, te prometo que te voy a visitar, y a mí se me olvida. Pero sabes que a Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida que Él quiere extender misericordia, que Él quiere traer cosas nuevas sobre nosotros. Y eso me llamó mucho la atención, porque el hecho de que Mefiboset saliera en su vida adulta de ese lugar de destierro, que saliera de ese lugar donde había crecido, no tenía simplemente que ver con que David se estuviera acordando de su amigo Jonatán, sino que David quería extender la misericordia de Dios sobre la vida de una persona, de un ser humano que, sin saber cuál era la condición en el que él estaba. Pero lo segundo que me llamó la atención cuando leí esta historia era sobre la expresión que Mefiboset usó sobre su propia persona. Mefiboset dijo: ¿quién soy yo para que muestres tal bondad a un perro muerto? O sea, cuando nosotros pensamos en tal comparación, como él a sí mismo se estaba diciendo perro muerto. Y ciertamente parecía que era una expresión de la época, pero era una expresión despreciativa, porque yo encontré otras dos citas más donde hace referencia el rey David. Cuando Saúl lo estaba persiguiendo, el rey David le decía: bueno, ¿y qué haces tú persiguiendo a un perro muerto como yo? Parecía que era una expresión de la época, pero mire el contexto, lo que eso significa. O sea, ¿cómo era que una persona se sentía para llamarse a sí mismo perro muerto? ¿Será que en algún momento nosotros de pronto no nos hemos dicho a nosotros perro muerto, pero nos hemos dicho algo parecido? Porque nos sentimos insignificantes. ¿Sabes? Para mí eso significa sentirme como un perro muerto, insignificante o digno de repudio. ¿Ha pasado usted alguna vez al lado de un perro muerto? ¿Ha pasado usted? Le pregunto. ¿Ha pasado al lado de un perro muerto, de un animal muerto? Huele horrible, ¿verdad? Es despreciable. Entonces él pensaba a sí mismo: soy digno de repudio. Estoy lesionado, estoy despojado, ¿verdad? Él pensaba en eso, pensaba en todo lo que había perdido desde sus 5 años. Él creció en un lugar de privilegio, él era el nieto del rey, él tenía lo mejor, pero a los 5 años pasó algo que cambió su historia, que cambió sus días de niño, que cambió su juventud. Y sabes, hermano, hay cosas que a nosotros nos han pasado, hay eventos que nos han pasado, que marcaron nuestra vida, y no solamente nuestro pasado, sino que todavía siguen marcando nuestro presente. Y hoy el Señor quiere que nosotros entendamos que no es ahí donde Él quiere que nosotros nos sigamos estableciendo, ¿verdad? Dios llamó, ¿verdad? A través de David, llamó a ese ser humano que estaba en lugar de destierro, donde había perdido muchas cosas.
¿Sabes? Mefiboset creció carente de afecto, carente de familia y carente de esperanza. ¿Cuántos de nosotros, quizás de los que estamos aquí o de los que están en casa, crecieron de esa manera, hermanos? No fue nadie, fue que se presentaron circunstancias que cambiaron su historia y que ahora lo están manteniendo en un lugar de destierro. Pero ¿sabes qué es lo más precioso? Que el Padre hoy nos está llamando para devolvernos esa dignidad, para devolvernos ese nombre, para devolvernos sobre todo eso. El Padre, ¿verdad? En este caso dice que David le dijo: hoy, desde hoy comerás a mi mesa. Desde hoy comerás a mi mesa. Desde hoy estarás conmigo. Desde hoy comenzarás a degustar todas las bendiciones. Y David comenzó a decirle todas las cosas que quería para él. Y así fue como él salió de Lodebar para un lugar de bendición. Y eso es lo que Dios quiere para ti hoy, hermano, que estás aquí. Él te quiere llamar del lugar donde estás, de destierro, de carencia, de falta de muchas cosas, de falta de esperanza, para que degustes sus misericordias. ¿Cuántos quieren degustar las misericordias del Señor? Queremos vivir en la misericordia de Dios, hermanos. Queremos vivir en sus misericordias, son nuevas. Pero de pronto hoy nos encontramos que estamos ahí, en ese lugar de desierto, en ese lugar de tristeza, de desesperanza, pero Dios nos está llamando a vivir en sus misericordias. El segundo llamado, la segunda persona que fue llamada, la he titulado el llamado de la estéril. Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Y yo quiero decirle que aunque las escrituras no hablan de que la situación de esterilidad era de esta mujer, ni especifican que era del hombre, en realidad esta mujer fue el instrumento para que ese hijo que no tenía llegara a ese hogar. Entonces fue ella la persona que fue llamada por el profeta Eliseo. Eliseo fue a la mujer sunamita. Eliseo no llamó al hombre, no llamó al esposo, la llamó fue a ella. Y dice la escritura que en Segunda de Reyes 4:8 dice que un día, cuando Eliseo pasaba por Sunén, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giezi: llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió: yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Giezi: ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Oye, Giezi, ¿cómo que le gustaba mirar por los recovecos, verdad? Ese no era costeño, no, ese no era costeño. Dice, ella no tiene hijos. No se había dado cuenta, ¿verdad? Quizá el profeta Eliseo, de que la mujer que en ese hogar, esa pareja, no tenía hijos. Y Eliseo le ordenó, le dijo: llámala. Giezi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió: el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe a usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Mire, en este tiempo el profeta Eliseo representaba la voz de Dios, ¿verdad? Así era el profeta, el consejo de Dios, la manifestación del Dios vivo estaba manifiesta en un profeta.
Y resulta que el profeta Eliseo no sabía cómo corresponder a tanta generosidad de esta mujer. Imagínense que usted esté en ese plan, que usted tiene que viajar y que de pronto alguien abre la puerta de su casa, no solamente le da comida, sino que un día le construye un apartamento. Imagínense, hermano, qué bendición. Que usted ya ahora llega a un lugar donde lo atienden y un día usted dice: oye, qué generosidad la de esta mujer, cuánta bondad. Yo tengo que hacer algo por ella, porque es que son muchas atenciones. O sea, Eliseo estaba tan sorprendido y tan bendecido que él dijo: algo tengo que hacer yo por ella. ¿A cuánto les ha pasado así, hermano? Hay que hacer algo por la gente que nos bendice, hermano. No nada más es recibir y recibir y recibir. Y entonces él dijo: bueno, como yo tengo influencia, de pronto el rey, yo voy a hacer alguna gestión por ella. Pero nada, la mujer dijo: no necesito eso. Entonces viene el siervo y le dice: oye, ¿sabes qué, Eliseo? Yo creo que ella no tiene hijos y el esposo ya es como viejongo, así que por ahí yo no creo que pueda venir nada. Entonces el profeta de Dios, ahí viene la promesa enseguida y dice: es esto, es aquí es donde voy a hacer, así es como te voy a bendecir. Y sabes que yo ponía a pensar que qué más propósito tiene una pareja que trabaja, que hace, que se establece para tener hijos, para dejar la herencia, ¿verdad? Y aunque ellos tenían todo y no les hacía falta nada, pues ahí es donde Dios dice a través del profeta: yo quiero que tengas esos hijos. ¿Sabes algo, hermano? Para Dios no hay problemas con la esterilidad, porque Él es experto para hacer que donde no hay nada, venga la bendición. Y de pronto, hermanos, no se trata simplemente de una incapacidad para tener hijos, pero de pronto tú hoy, como muchas veces me ha pasado a mí, tú sientes que te sientes como una persona estéril, ¿verdad? Porque eso es lo que significa ser estéril. Yo encontré el significado, hay varios significados. Dice que el estéril no da fruto, no produce nada, es incapaz de reproducirse, o siempre vive en miseria, o sus cosechas siempre son escasas. Y de pronto muchos de nosotros miramos nuestras vidas y nos vemos como personas sin frutos, como personas escasas, como personas incapaces de reproducirnos aún espiritualmente, ¿verdad? No solo físicamente. Y además de todo, la esterilidad era considerada una maldición. Pero Dios nos llama, y Dios llama las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Dios llama al estéril como le pasó a Abraham cuando lo llamó y tenía 75 años, y Dios dijo: te voy a hacer padre de multitudes. ¿Y cómo vemos nosotros este tipo de cosas, hermanos? Si de pronto Dios te habla a ti de algo y tú le dices: pero Señor, ¿cómo tú me vas a hablar a mí de esto ahora? Si ya yo estoy viejo, si nunca lo hice, si nunca fui capaz, ¿cómo que ahora tú me estás diciendo que yo voy a ser un padre de multitudes? ¿Cómo que tú me estás diciendo esto ahora? Si el que me va a heredar a mí es Eliezer el Damaseno, es mi criado, yo no tengo prole. Pero Dios, cuando Abraham tenía 99 años, Dios le cambió su nombre. Con 99 años, hermano, que uno dice: no, pero si Abraham ya no podía ni con las chanclas, y Sara menos. Pero Dios le dijo, Dios le prometió, y aunque se rió, ¿verdad? No solamente Sara se rió, Abraham también se rió y dijo: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Pero antes Sara había dicho: Dios me ha hecho estéril. ¿Sabes? De pronto nosotros, en momentos de nuestras vidas, nos hemos sentido así. Y hasta hemos declarado sobre nuestra vida:
esto es lo que yo soy. Yo soy un escaso, yo soy un infortunado, yo no prospero, no me prospera nada de lo que hago. Pero aún así, ¿sabes, hermano? Cuando es Dios que te está llamando para poner sobre ti una promesa y una palabra, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes que Abraham, dice la Escritura, que es otro caso de esterilidad? Dice en Romanos 4:18, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, o sea, si Dios te ha dicho, créele, hermano, créele, porque Él lo va a hacer. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y dice, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Esa era la realidad de Abraham. Su realidad era que ya no podía tener hijos. Pero ¿quién lo hizo posible? Dios lo hizo posible. Así que no importa la condición en la que tú hoy te veas. Si Dios te ha dado una promesa, créelo, porque Dios lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Porque ¿sabes qué, hermano? Deja de mirar tu realidad y la mía, hermano. Puede ser desanimante. Si yo miro, ¿verdad? Como Abraham hizo, soy viejo. Mi mujer tiene 90 años. Pero él dejó de mirar su realidad para mirar y creer y caminar en la promesa de Dios, ¿verdad? Y así es como el estéril se convierte en padre de multitudes. Porque Dios lo hace por su poder, ¿verdad? Y sigue diciendo la palabra, dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Oye, ¿sabes? Si tú hoy no estás convencido, hoy te tienes que ir de aquí convencido de que el Dios que tenemos es poderoso para cumplir lo que Él ha prometido. Aleluya. Y el tercer llamado, la tercera persona que fue llamada un día, lo he llamado el llamado de la desilusionada. Y lo encontramos en Juan capítulo 11. Yo lo he llamado desilusionada, ¿verdad? La escritura no dice, no menciona esa palabra. Pero una persona desilusionada es una persona decepcionada, defraudada, contrariada, desencantada, desengañada, sin expectativas, sin ilusión, sin esperanza. Y nosotros pues le ponemos nombre a ciertas emociones, y así es como yo he pensado que esta mujer era lo que la embargaba, era la desilusión. Y esto tiene que ver con la historia de María, la hermana de Marta y de Lázaro. Resulta que, no le voy a leer toda la historia porque es bastante larga, y usted también la conoce porque el otro día la hermana Carmencita la mencionó, pero dice que Jesús estaba en un lugar sirviéndole, estaba predicando, estaba con los discípulos, estaba haciendo lo que tenía que hacer en una correría donde él estaba, cuando las hermanas Marta y María, dice en el versículo 3 que las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo, ¿verdad? Ellas estaban buscando a Jesús porque tenían una expectativa. Dice el versículo 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba.
¿verdad? Estas son las cosas que a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero fue decisión de Jesús, porque era más valioso precisamente llegar tarde para mostrar su gloria que llegar dentro del momento en que ellas lo querían. Y dice que, bueno, Lázaro murió y Jesús llega a consolar a las hermanas de Lázaro. Cuando Jesús llegó, dice el versículo 17, se encontró con que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Y bueno, estaban en ese consuelo. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Entonces Marta tiene ese diálogo con Jesús donde le confronta sobre lo mismo, pero yo quiero que nos enfoquemos en María. Ustedes recuerdan que María había escogido ¿qué cosa? La mejor parte. María parece que tenía una relación mucho más cercana con Jesús. Y llega María cuando Marta se desocupó, dice, llamando a su hermana María, le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Dice el versículo 29, cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Y dice que Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y la vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Y bueno, yo meditando en este pasaje, pensaba en la relación que ellos tenían con Jesús. Era una relación cercana, era una relación de amistad. De hecho, cuando María y Marta mandan a llamar a Jesús, ellas anteponen la relación de afecto que había. Cuando le dicen: el que amas o tu amigo querido está en esta situación de gravedad, ellas estaban anteponiendo la relación. Y había una expectativa. Pero parece mentira, pero parece que Jesús, de hecho en lo que leímos, no actuó de acuerdo a las expectativas que ellas tenían. Y sabes que muchos de nosotros que tenemos una relación con Jesús, como María y Marta la tenían, muchos de nosotros podemos estar aquí desilusionados, decepcionados, porque Jesús no actuó como nosotros pensamos que Él tenía que hacerlo, en un momento donde nosotros lo necesitábamos. ¿Sabes? Es el estado de pensar que Jesús nos falló. Jesús me falló. ¿Hay alguien aquí que alguna vez no necesitas contestar? Pero hay alguien aquí que en algún momento ha pensado: Jesús me falló. Y sabes, eso no es algo cuestionable. No te pregunto porque te cuestione, porque hay situaciones que nos pueden llevar a ese sentimiento. Pero sabes, son sentimientos que ponen distancia de nosotros con Jesús. Cuando nosotros experimentamos el hecho de que Jesús nos haya fallado, puede llevarnos a alejarnos de Él. Puede llevar a que nuestra confianza en Él se ve quebrada y la fe se pierde. Y hoy quiero decirte las mismas palabras que Marta dijo a su hermana María: el maestro está aquí y te llama. Si tú eres esa persona que has estado desilusionada, que te has sentido decepcionada de Jesús porque Él no hizo el milagro que tú esperabas, que Él no salvó a tu hermano, a tu hermana, que no salvó tu matrimonio, que no salvó tu situación, tu trabajo, el Señor está aquí y te llama para que tú le entregues esa desilusión. ¿Sabes?
De pronto tú te preguntas, ¿por qué el Señor ha permitido esto en mi vida? ¿Por qué lo hiciste, Jesús? ¿Por qué lo hiciste? Si yo me mantengo a tus pies, ¿por qué si yo soy una persona que te sirvo, que te adoro? ¿Por qué tú no viniste? ¿Por qué no viniste? ¿Cuántos días pasaron de gravedad y Jesús no llegó? ¿Cuántos días pasaron y Jesús llegó tarde? Pero ellas se sentían en ese estado. Y sabes que más adelante dice que entre los que estaban consolando, algunos dijeron: este que sanó al ciego no pudo haber impedido que Lázaro muriera. Y esto me ponía a pensar en aquellas personas que alimentan nuestras decepciones, en aquellas personas que están cerca de nosotros, pero alimentan nuestras desilusiones, nuestras desesperanzas, y en vez de decirnos algo mejor, nos están diciendo, o sea, tienes razón para estar como te sientes. Tienes razón, porque es que si Él sanó a otros, ¿por qué no sanó a este que ahora está llorando? ¿Sabes qué? Son palabras y son personas que parece mentira, hermano, pero que siguen haciendo que nuestra desilusión, que nuestra decepción nos lleve a apartarnos de la presencia del Señor. Pero el Señor, así como un día llamó a María, Él nos está llamando en medio de la desilusión, de la pérdida, porque sabes, Él quiere que tú vuelvas a la vida. Él quiere que tú, Él quiere, ¿sabes qué? Confrontar esa decepción que hay en tu corazón. Porque, ¿sabes? A veces no queremos reconocer que tenemos decepción en nuestro corazón. No queremos reconocer, ¿sabes? A veces la religiosidad nos hace pensar, es que yo no puedo expresar esto, porque entonces ¿qué va a pensar el Señor de mí? ¿O qué va a pensar los demás de mí? Que mi fe no es lo suficientemente fuerte. Pero es que precisamente cuando nosotros somos capaces de ir a la presencia del Señor y reconocer, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Ahí estaba Él para decirnos, oye, ¿sabes qué? Yo no estuve ahí, pero estoy aquí ahora para hacer lo que tengo que hacer ahora. Y el Señor hoy te está diciendo, hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí para que me entregues esa desilusión, esa decepción, esa falta de confianza. El Señor quiere devolverte la fe. Porque sabes, cuando nosotros tenemos una expectativa y Dios no hace lo que nosotros decimos en el momento que nosotros decimos, ¿sabes qué? Nuestra fe se está aplastando. Nuestra confianza en el que todo lo puede. Tú no puedes creer, hermano. No puedes darle lugar al enemigo para pensar que si el Señor permitió, ¿sabes qué? Jesús no mató a Lázaro. Lázaro se murió de la enfermedad. Pero a veces nosotros le echamos las culpas al Señor de todas las cosas que pasan. Y queremos vivir una vida de desilusión, una vida de puro quebranto. Pero hoy el Señor, algo que el Señor me dijo, antes que Jesús resucitara al hermano de Marta y de María, primero tuvo que confrontarlas con su decepción. Antes que Jesús resucitara al hermano de Marta y de María, primero tuvo que confrontarlas con su decepción. ¿Sabes por qué? Porque si no, toda la vida ellas iban a quedar con esa espina en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no viniste? Pero Él las confrontó a solas. Él las hizo venir. Él las llamó para hacerle ver que Él estaba ahí. Y Él está aquí para eso. Y hoy yo quiero decirte en el nombre del Señor, entrégale a Jesús tu decepción. Entrégale al Señor
tu desilusión, si quieres ver y disfrutar lo que Él va a hacer por ti. Porque Él va a hacer algo por ti. Pero es necesario que tú entregues esa decepción, que tú entregues esa frustración. Y ya para terminar, quiero decirte, el Señor está aquí para seguir mostrándonos su bondad y su misericordia, como hizo con Mefiboset. Él está aquí para hacerte salir de ese lugar donde has estado escondido, de ese lugar donde has crecido lleno de temores, donde has estado sembrado por los traumas y las situaciones del pasado. Y sabes, pudieron haber sido muy traumáticas, pero yo quiero decirte, el Señor te llama a una vida de abundancia. El Señor te llama a una vida de misericordia. El Señor te llama a cosas nuevas. ¿Sabes? No te conformes con estar en el lugar de destierro toda la vida. Porque hoy el Señor quiere que tú experimentes sus misericordias y vivas en su misericordia, no en un lugar de destierro. Pero el Señor también está aquí para decirte a ti que te sientes infructuoso, escaso. Yo estoy aquí para hacer que tú fluyas en un fruto abundante. Pero también está aquí el Señor para decirte, entrégame tus decepciones. Entrégame tus desilusiones. Porque yo no te he dejado. Porque yo he estado contigo en medio de ese transitar de desilusión. El Señor está diciendo, es necesario que me entregues eso ahora. Es necesario que me lo entregues para que comiences a ver y degustar lo que yo comienzo a hacer hoy en tu vida. Así que hoy, hermano, levántate en el nombre del Señor. Levántate de tu puesto. Y mientras estás ahí, tú puedes preguntarle al Señor, ¿qué es lo que Él te está diciendo? ¿Qué es lo que Él te está hablando? Sabes, de pronto tú no te sientes identificado con ninguna de estas 3 personas que fueron llamadas, pero quizá conoces a alguien que vive en Lodebar. Quizá conoces a alguien que necesita salir de ese lugar de destierro y comenzar a disfrutar de las misericordias de Dios. Hoy estamos aquí, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, porque tú nos estás llamando aún para sacarnos de la esterilidad, de la falta de propósito, del sentimiento de fracaso, del sentimiento de que nada me sale bien. Siempre ha sido así, siempre escaso. Hoy yo te animo a que tú comiences a hablar con Dios. Comienza a hablar con Dios. Comienza a hablarle. Comienza a hablarle de tu realidad. Comienza a hablarle de tu verdad. Comienza a hablarle de cómo te sientes. Comienza a entregarle tus dudas. Comienza a entregarle tu incredulidad. Comienza a entregarle tu desesperanza. ¿Sabes? No hay algo que sea más aplastante para una vida en Cristo que la desesperanza. Jesús.